Hola, qué gusto saludarles a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Soy Homero Arboleda y les doy la bienvenida a este programa especial en el que vamos a dialogar sobre la Semana Santa quiteña. En este espacio de tiempo tan importante para nuestra ciudad y sobre todo que marca y tiene varios aspectos que ponen a la capital del Ecuador en la vista y en la mirada de toda la región, para también conocer aquellos detalles y también aquellas características que tiene esta importante semana. Estamos nosotros ubicados en esta jornada acá en el Museo del Carmen Alto. Está ubicada en las calles García Moreno y Rocafuerte. Ustedes pueden ver a mi alrededor, tenemos varias obras artísticas religiosas que también vamos a explicar un poco más adelante, sobre todo para poner en contexto todo lo que queremos compartir en este programa especial. El día de hoy también les contamos que tenemos una invitada especial. Nos va a acompañar Valeria Coronel. Ella es secretaria de Cultura, pero en esta ocasión queremos invitarle a que nos dé su comentario desde su trabajo académico, también desde su trayectoria como historiadora, y que seguramente nos brindará alguna información súper interesante sobre esta Semana Santa quiteña. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa especial de Semana Santa. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Qué gusto que estés aquí con nosotros y con la gente que nos sigue a través de las plataformas de redes sociales. Hola Homero, qué gusto también que me hayan invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones que tengo sobre el patrimonio histórico en Semana Santa. Y saludos a todos en las redes. Muchísimas gracias, Valeria. Contar rápidamente, también que nos pongas ahí un poco en las palabras más simples posible el detalle de por qué es importante hacer este análisis desde la academia, desde la historia, desde las ciencias sociales para entender esta fenomenología como es la Semana Santa y todas sus expresiones. Bueno, a mí me parece importante siempre esto que llamamos el diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes incluye también a las ciencias humanas y a los estudios sobre patrimonio y memoria histórica. En este caso, para la Semana Santa es sumamente relevante lo que conocemos como historiadores y que la ciudadanía debe tener acceso a este conocimiento, porque finalmente es su patrimonio histórico la Semana Santa. La Semana Santa puede verse como un evento de fe masiva que ha durado desde el siglo XVI, que tuvo un énfasis y un apogeo importantísimo en la ciudad de Quito en el siglo XVII y que aún se celebra en las calles y hay devoción y hay sobre todo una noción de que es un evento cultural fundamental para la ciudad, que es parte de nuestra identidad. ¿Por qué ha durado tantos siglos y por qué fue tan importante en el siglo XVII? Esto puede revelarte el trabajo que han hecho los historiadores para pensar qué fue ese fenómeno cultural de la Semana Santa en su momento y por qué Quito fue el centro de las miradas de todo el continente y su Semana Santa fue comparada en grandiosidad a la de Sevilla, que fue la más importante de Europa. Sí, ¿te parece momento de compartir la razón? Sí, perfectamente, sí. Más bien, qué bueno que nos hayas puesto en este antecedente comparativo con Sevilla, tomando en cuenta que existe esta expresión, por ejemplo, como es el arrastre de caudas, que ahora únicamente se realiza en Quito. Sí. Y que, bueno, es súper interesante también cómo hay personas que vienen a visitarlo y lo siguen estudiando. Sí. Sucedió lo siguiente. Cuando vinieron las órdenes religiosas, entre estas los franciscanos en primera instancia, que fundaron la orden franciscana, que la orden franciscana tuvo también el convento de las Clarisas. Luego vinieron otras órdenes religiosas, los dominicos, que tuvieron órdenes religiosas masculinas y conventos femeninos. La última en llegar fueron los jesuitas. Toda esta presencia de la Iglesia y sus instituciones a partir de la instalación de la monarquía en América traía al interior un elemento cultural fundamental de cambio que había sucedido en Europa y que iba a insertarse también en la cultura de las Indias, entre esos del mundo andino. ¿Cambios de qué tipo? El cambio fundamental era que había habido el cisma religioso en Europa. Se había dividido la iglesia medieval en o al menos 2 o 3 distintas posiciones teológicas. El protestantismo en su versión, los luteranos, los calvinistas, que hoy dan la rama de los protestantes, y los contrarreformistas, que eran los católicos, apostólicos y romanos. Pero también los católicos, apostólicos y romanos, que vinieron a América, traían una reforma. La reforma no había sido solo para el protestantismo, también había una reforma católica. Y en la reforma católica se planteaba la necesidad de reformar las costumbres
del pueblo católico y sobre todo de sus mejores representantes de virtudes, que eran la Iglesia Católica. ¿Qué es la reforma? La reforma en el marco católico lo que plantea es que esas personas más espontáneas, que vivían el mundo pastoril o campesino, o que vivían costumbres relajadas, por ejemplo en el caso de la conquista, la violencia de la conquista, o el lujo los lujos, los consumos suntuarios, no eran disciplinados, decía la Reforma Católica. La Reforma Católica en todos los conventos, la Clarisa, las Conceptas, el Carmen Alto, los jesuitas, los franciscanos, decían: hay que hacer una reforma de las costumbres. Ese era el objeto central de la cultura en ese momento en Europa y en América. Eso es lo que los estudiosos hemos llamado el origen de la modernidad. Entonces, la Semana Santa quiteña es una obra de teatro religioso que se celebra en la vía pública con participación de los principales actores de la sociedad y de la ciudad de Quito, para hablar de la reforma de las costumbres. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir esa reforma de las costumbres? Quiere decir que ya las personas no pueden ser espontáneas. Por ejemplo, un tema fundamental era la espontaneidad en la explotación en el comercio en la ciudad de Quito. Quito es un mercado. Entonces, estafar, robar los platos, matar a los conquistados, violentar a los trabajadores, violentar a los sirvientes, tener relaciones sexuales sin matrimonio, todo eso era considerado como un mundo no controlado y no regulado, sin regulaciones, sin leyes y sin disciplina. Las órdenes religiosas exponían a través de la Semana Santa y a través de otros mecanismos como la confesión, las imágenes, una idea de regulación de las personas. ¿Qué regulación? Básicamente la Semana Santa lo que te decía es que hay un orden emocional, un orden racional y un orden en el comportamiento social que es ejemplar y que hay que seguir ese orden social, o sea, ese orden de persona, ese orden del modo de ser persona, que se llama la subjetividad moderna. Es decir, soltar la espontaneidad de la violencia de la conquista, soltar la espontaneidad de las relaciones sexuales y amorosas entre gente de distintos estamentos sociales, soltar el comercio desregulado y regularlo todo, ¿ya? Ese es el objeto. Eso es lo que está predicando la Semana Santa en su teatro en las calles. Podemos entrar a mayor detalle. Sí, precisamente contarles de lo que pasa en las calles de nuestra ciudad. Nosotros tenemos también reportes desde varias parroquias, desde varios barrios, en donde la Semana Santa tiene una trascendencia súper interesante, sobre todo por cómo se va conglomerando y organizando la comunidad. Ahora nos vamos a ir con un reporte junto al vecino Gustavo Coello, desde el sector de la Magdalena, en donde desde hace varios años ya se está dando una procesión que es similar a la que se realiza aquí en el Centro Histórico de Quito, la de Jesús del Gran Poder, pero que ahora está organizada en el sur de nuestra ciudad. Vamos entonces con este reportaje junto a nuestro vecino Gustavo Coello. Nosotros por 27 años consecutivos cumplimos con el objetivo de transmitir y rescatar nuestra fe a través de la procesión Jesús del Gran Poder. Son 27 años que, sin escatimar esfuerzo alguno, 50 familias de aquí del sur de Quito se han propuesto realizar este masivo acto de fe que se lo realiza en la parroquia de la Magdalena desde hace 27 años. La procesión del sur tiene una extensión y un recorrido de 7 kilómetros. Recorre las principales calles y avenidas del suroccidente de Quito, una duración de 4 horas, y en el transcurso de la procesión están ubicadas las 14 estaciones donde nosotros paramos y rezamos el respectivo Vía Crucis. Ahora quiero mostrarles a ustedes una pequeña parte de lo que se vive el Viernes Santo aquí en la parroquia de la Magdalena, con todos los personajes que en ella participan. Así es que acompáñenme, por favor, para darles una pequeña explicación de la mini procesión que vamos a realizar. Ahora tenemos a uno de los principales personajes que desfila en la procesión de Viernes Santo de aquí del sur. Tenemos al canónigo de la catedral, que es muy característico por su bandera gigante y porque atrás viene el monaguillo. Luego nosotros tenemos al alma santa de Patate. El alma santa de Patate, que representa aquellas almas a las que Jesucristo redimió con su sacrificio y que tras su muerte en la cruz ascendieron a los cielos junto a él.
Se caracteriza porque tienen sus bonetes encintados y sus trajes blancos, por ser almas santas. Otro de los personajes característicos en la procesión son los turbantes de Chimbacalle, son los llamados nazarenos o cucuruchos, que también se caracterizan por sus bonetes, por sus altos bonetes que vienen encintados. Esto dice que tiene relación con la fiesta del Corpus Christi que se realiza en la serranía ecuatoriana. La característica de las almas santas es que van agitando sus campanas durante todo el trayecto. Tenemos también a las tradicionales verónicas, que son las que acompañan a Jesús o las que acompañaron a Jesús durante su trayecto en el Vía Crucis. Vienen con su respectivo velo y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos parte del grupo de jóvenes de la agrupación Jesús del Gran Poder. Estamos aquí en la tercera generación. Nosotros estamos aquí para poder rescatar nuestra cultura, nuestra tradición, pero sobre todo la fe, la devoción que tenemos a Jesús del Gran Poder. Les invitamos a todos los jóvenes a que podamos rescatar y podamos crecer juntos en esta gran comunidad de fe. Muchísimas gracias a nuestro vecino desde el sector de La Magdalena. Nosotros continuamos acá junto a Valeria Coronel, secretaria de Cultura, con quien estamos dialogando sobre algunos aspectos interesantísimos y relevantes de la Semana Santa. Valeria, estabas abordando el tema de la separación de los protestantes y de los católicos, sobre ciertos valores también que se iban defendiendo y se iban incluyendo dentro de estas prácticas. ¿Cómo se iban también incorporando estas prácticas a lo que tú comentabas, a las procesiones, a este teatro de la moral que tú mencionas en algunos textos que has escrito? Sí, justamente. Entonces, a ver, ¿qué teníamos aquí en Quito antes de la entrada de la Gran Semana Santa? Teníamos una serie de prácticas informales, la violencia a la conquista, el mercado espontáneo propio del origen del capitalismo, el mercantilismo que se llama. Quito además era una gran feria y regulada. Teníamos relaciones de dominación entre los que entraban como trabajadores domésticos a las casas. Teníamos relaciones y familias en las que no había pasado el matrimonio. Entonces la Semana Santa entra como un discurso público para la reforma de las costumbres. Esta idea de la reforma era parte de la lógica de los protestantes, pero también de los católicos. La reforma católica se experimenta de una manera especialmente extendida y con nuevos problemas justamente en los territorios conquistados o las monarquías en el mundo andino, Quito. Entonces, ¿qué hacía la Semana Santa? La Semana Santa llevaba imágenes religiosas de tamaño natural que se volvieron famosísimas a nivel internacional porque Quito tenía esa escultura primorosa, ¿no? Todos estos caspicaras, los talleres de arte religioso eran increíbles en Quito, y toda América, no se llamaba América en ese tiempo, todo el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada, que viene más tarde, observaban la belleza del arte religioso quiteño, pero no era, el intento de este arte no era mostrar belleza, sino era generar educación en ciertas formas de comportamiento. Entonces, las imágenes religiosas que tú ves aquí en el monasterio, el Jesús del Gran Poder, el Jesús de la Divina Justicia, los santos y vírgenes que se hacían en los talleres de Quito tenían tamaño natural. Solo a tu casa o a templos especiales te llevabas esculturas pequeñas, pero para la Semana Santa salían los santos, la Virgen y los arcángeles y los Jesucristos en estado de penitencia de tamaño natural a la calle para decirle a la gente: mira al interior de ti cómo actuaste y repara. Entonces el voto fundamental en la Semana Santa se llama la penitencia. Es una marcha de penitencia en la que todos los que integran la marcha de la penitencia se van recordando qué injusticia cometieron para corregir. Esta es de la doctrina. La penitencia es en el cuerpo, en la conciencia y en los sentimientos. Tiene que ser público. Mira, normalmente la confesión es privada en la modernidad, lo haces en todo sentido, lo haces privada con el sacerdote y confesor, al mismo tiempo que la Semana Santa se publicaron libros en Quito que se llamaban manuales de confesión para indios, manuales de confesión para la nobleza. Los manuales de confesión acompañaron el desarrollo de la Semana Santa. Entonces había privado y público. Ahora, hay una característica impresionante de la Semana Santa. Todo ese ejercicio de la confesión, de la penitencia, del arrepentimiento, que era parte de los mecanismos o de los instrumentos que daba la fe católica para hacer una reforma, se volvía un teatro público gigantesco en la calle y era acompañado por la escultura,
los sermones públicos de los obispos que hablaban ampliamente, la pintura que se trasladaba a la calle y la música. Toda la música barroca acompañaba las grandes procesiones de un modo que ahora ya no lo podemos conocer. Pero además, con esto termino esta parte, hay un elemento fundamental. No marchaba solo la nobleza y la iglesia, marchaba cada vez más una población que se iba integrando a Quito a través del mercado y que por primera vez se puede decir que es un movimiento masivo, plebeyo y anónimo, que se sumaba a esta procesión que era lo que se llamaba la imagen de la ciudad. Quito, Nínive segunda, que significa Quito, ciudad pecadora, y Quito, Jerusalén de América, que es decir, el Quito redimido a través de la procesión de Semana Santa. Valeria, dentro de lo que ahora nos has comentado, existen varios elementos, el tema de las esculturas, el tema de la penitencia ya de carácter público. ¿Cómo ha venido un poco derivando a lo que tenemos actualmente en la capital? ¿Qué elementos todavía se guardan dentro de las procesiones, de estos espacios previos al Viernes Santo? Esa es una interesante pregunta porque en Quito y en algunas ciudades del norte de los Andes y del sur, en Colombia, todavía hay algunas expresiones de fe que están asociadas a la Semana Santa del Barroco. Qué sé yo, por ejemplo, cuando los esmeralderos de Colombia, después de hacer la compraventa ilícita de esmeraldas, van y rinden culto a las vírgenes o a la Virgen de Chiquinquirá o a otras vírgenes, hacen penitencia y con eso reparan el haber hecho una compraventa irregular, si quieres. Claro. Tú sabes, la famosa Virgen de los Sicarios, la Santa Muerte. Hay algunos elementos ¿qué es lo que te ofrecía justamente la Semana Santa del siglo XVII? Te ofrecía un mecanismo de penitencia y reparación de una irregularidad que tú hayas cometido en el mercado, ¿ya? Eso todavía está en la cultura popular y en la cultura de alguna manera del mercado en América Latina. Sin embargo, forma parte de la cultura popular esta idea del ciclo litúrgico de hoy cometo un pecado por decirme emborracho, mañana tengo penitencia y después me salvo y vuelvo a cometer el pecado y luego me salvo y luego penitencia. O sea, la penitencia te salva de la irregularidad y puedes seguir cometiendo irregularidades porque tienes la posibilidad de hacer penitencia. Hay una cosa súper interesante también que difiere mucho con la ética protestante. Exactamente. ¿No? Entonces, de ese lado creo que habrá otra oportunidad para que también nos puedas profundizamos. contar. Exactamente. Ahora sí, hubo una reforma importante en el siglo XIX. Entonces, esto que te cuento originalmente es de la época colonial, donde había una expresión cultural, popular y otro tipo de estética, este arte del barroco. Pero en el siglo XIX, los gobiernos conservadores reformaron el modo en que se celebraba la Semana Santa y empezaron a hacerlo de una manera más afrancesada, si quieres, o sea, más regulada, más codificada, con otros símbolos. Se conservaron las cosas básicas, pero no se conservó el drama barroco y la participación popular desordenada que era parte del siglo XVII. Entonces el XIX se disciplinó y en el siglo XX se volvió también un tema apropiado por algunas élites, hicieron el tema taurino, luego se hizo turístico, ¿ya? Y ahora estamos tratando de comprender sus distintas etapas y sigue siendo un momento de movilización popular y de patrimonio de Quito, pero ha pasado varias etapas distintas. Valeria, es súper importante también cómo se va adaptando ahora estos elementos y estas características de la Semana Santa a la cosmovisión andina y a las parroquias rurales de nuestra capital. Entonces te invito a que veamos un reporte junto a nuestro amigo Franklin Morocho desde La Merced, en donde existe una muy particular expresión que les vamos a contar y que vamos a invitarte también a que puedas comentar. Claro que sí. Bueno, quiero contarles un poquito sobre la Semana Santa, de cómo se realiza aquí en la parroquia La Merced. Les cuento que en la Semana Santa se conforman de 8 grupos para celebrar la Semana Santa, como son los soldados romanos, el grupo de palmas de hombres y de mujeres, los cucuruchos, tenemos los santos varones, tenemos el alma santa, ángeles y diablos. Son los 8 grupos que participan en la Semana Santa. Entre ellos, más o menos, son unas 200 personas que intervienen en esto. Y van obviamente acompañados de la melodía del pifanero. Bueno, tenemos en Viernes Santo 2 procesiones principales, que son por el Vía Crucis, que viene desde el barrio San Francisco a partir de las 11 de la mañana,
hasta el santuario. En la noche tenemos el descendimiento y aquí asisten unas 1000 personas aproximadamente. Podemos contarles también que los diablos de pronto representan el mal y los vicios que rodean este mundo y celebran la muerte de Jesús en Viernes Santo. Y ahí tenemos los cucuruchos y turbantes que representan a las almas penitentes. Por esta razón son guiados por el alma santa mayor, que en este caso es el turbante que va de blanco. Tenemos también los santos varones que representan a Jesús de Arimatea y Nicodemo. Bueno, queremos hacer la cordial invitación que todos vengan y nos visiten acá en la parroquia de la Merced. Estamos con los brazos abiertos para recibirlos a todos. Bienvenidos para celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Un saludo especial a toda la comunidad y a toda la gente que vive en el Valle de los Chillos, a todas las parroquias que también integran Quito y que están en esta parte tan linda que tiene nuestra capital. Nosotros seguimos ahora conversando con Valeria acerca del sincretismo también que involucra la Semana Santa y el calendario agrícola andino, cómo se entrecruzan y también cómo las expresiones tienen tintes diferentes como la que veníamos viendo. Claro que sí, parte del encuentro o podríamos decir de la conquista, pero sobre todo de la adaptación de las sociedades andinas a la situación de convivir, digamos, en el marco de la monarquía, de ser parte de, no diríamos una colonia, pero ser parte de este proyecto global que era la monarquía, se construye en las parroquias, en lo que hoy conocemos como las parroquias, porque precisamente estas eran capitales políticas de antiguas civilizaciones de imperios andinos, y tenían sus propias pautas culturales que se mantuvieron a través de costumbres y a través de deidades, a veces ocultas, a veces exhibidas, que se mezclaron con la religión católica. Entonces, en cuanto a la Semana Santa en las parroquias, precisamente en la Merced, en el Tingo, en la zona de los Chillos, que era una gran capital política y económica del mundo andino prehispánico, es decir, antes de la llegada, hay el tema de salen los diablos. Entonces los diablos representan dos cosas para mí, digamos para los estudiosos también. La una significa que justo como Cristo está muerto, pues, porque el misterio de la fe lo que dice es que Cristo muere por 3 días antes de resucitar, y antes de morir entra en estado de pasión, que es la representación de nuestros Cristos, de nuestros crucifijos, de Cristo herido, Cristo al borde de la muerte, ¿no? Cristo en estado de pasión. Ese es el estado de pasión, luego la muerte y luego la resurrección y la gloria. Cuando está muerto, después de la pasión, los diablos salen a tentar porque se pueden tomar el mundo, ya Cristo no está reinando. Esa es la primera acepción, digamos. La segunda es que la religiosidad andina fue vista como idolátrica, como demonios ocultos, ¿no? Por parte de un sector de la Iglesia Católica, vio las creencias andinas y a los personajes andinos, a las comunidades indígenas, les vio como gente que ocultan demonios. Entonces, de alguna manera, la Iglesia también promovió que las comunidades andinas se representen a sí mismos como personas que siguen adorando ídolos, que siguen adorando al demonio en ese sentido. Entonces, las comunidades fueron un poco presionadas a representarse como gente que idolatra de demonios, y en un punto se apropiaron de ese discurso y dijeron, ok, representemos estos demonios, representémoslos en la calle como parte de nuestra expresión. Claro. Valeria, me gusta ver cómo hablas sobre la Semana Santa. ¿De dónde nace también tu interés en estudiar precisamente esta fecha? O esta semana también. Verás, hay una discusión súper interesante en el campo histórico y filosófico. Ecuador cuenta Quito con uno de los grandes filósofos del mundo moderno y contemporáneo, que es Bolívar Echeverría. Él también se dedicó al estudio del barroco por una razón, porque hay la pregunta en el campo del pensamiento y de la historia, del pensamiento social, de cuáles son los orígenes de la modernidad, cuándo surge la cultura de la modernidad y dónde surge la modernidad. Entonces, para muchos surgió la modernidad solo en los lugares protestantes. Para Bolívar Echeverría y algunos estudiosos de México, de Iberoamérica en general, y en el Ecuador hay una buena cantidad de gente que trabaja esto, hay una modernidad católica que tiene justo un momento de expresión importante en el momento de la época colonial, que le llamamos. Y lo importante es que se produce una modernidad en el medio de comunidades andinas súper vitales, súper participantes, y con una impronta también cultural. Es decir, la modernidad surge en una conjugación entre el barroco católico
y las creencias andinas populares y también las creencias políticas del mundo andino prehispánico. Entonces, lo que entendemos es que hay una modernidad andina y que Quito fue una de las capitales de esta modernidad. Y por eso había que estudiar muchas cosas. Había que estudiar el arte, había que estudiar la política del periodo y había que estudiar la Semana Santa como una de esas grandes expresiones. Dentro de las expresiones también que existen, podemos, para volver a contar acerca del Valle de los Chillos, está el Corpus Christi de Alangasí, que recoge varios elementos y sobre todo muchísimos de los personajes que ahora ya no se ven tanto. Quisiera mandar un saludo a la gente del Archivo Metropolitano de Historia que nos ha facilitado información. Con Alejandro hemos conversado y también nos ha podido brindar algunos datos interesantísimos. Por ejemplo, comentarte que nos había brindado información sobre que se colocaba una multa a quienes abandonaban la ciudad dentro de la Semana Santa, que está dentro de las actas del Cabildo. Entonces, esta información valiosísima para que la gente también pueda ahí visitar y aprender mucho más en este espacio. Entonces, también comentar, y para hacer referencia a lo que acababa de mencionar, sobre los personajes que tiene la Semana Santa. Entonces, ahí Alangasí todavía preserva a través de su Corpus Christi mucha de esta información y muchos de estos personajes. Entonces, les vamos a dar ahora paso al reporte junto al señor José Curichán, quien nos va a brindar también información sobre Alangasí y su fiesta también, que ya es un patrimonio de nuestra ciudad y del país. En Semana Santa nosotros tenemos la tradición, esto viene aproximadamente un siglo y medio atrás, según las averiguaciones que hemos hecho, es en donde el diablo prácticamente pasa a ser el rival de Cristo, que es lo bueno. El día viernes, a partir de las 6:30 de la noche, realizamos el descendimiento de Cristo, que es bajarle lo que está muerto en la cruz, para hacerle su recorrido en la procesión. La procesión de aquí lo realizamos por toda la población. Aproximadamente nos demoramos unas 3 horas dentro de la procesión, es en donde participan todos los grupos. Aquí dentro de Semana Santa tenemos como 35 grupos que participamos, tanto en imágenes como barrios. Tenemos las almas santas, los turbantes, tenemos el abanderado, tenemos santos varones, apóstoles, en sí, infinidad de grupos en donde toda la parroquia sale a participar en la Semana Santa. Bien, les vamos a dar a conocer lo que el diablo aquí dentro de la parroquia como vestimenta, qué es lo que tiene. Prácticamente el diablo aquí la vestimenta es individual, de acuerdo a la persona, cómo quiera representar. La idea es hacerlo de la forma más feroz, como se le ve al diablo, de la forma más tenebrosa que sea. Hay 2 tipos, hay categorías, hablemos dentro del diablo. El diablo, el que lleva las alas, que tenemos las alas aquí presentes, es el capataz, es el jefe, es el supremo, el que ordena. Los que llevan, tenemos la capa, algunos tienen negras, tienen rojas, representa al diablillo. El diablillo, el que más tenta, el más juguetón, el más inquieto, es el diablillo. Las caretas, tenemos las caretas. En realidad aquí dentro de la parroquia tenemos escultores, tenemos pintores, son ellos que nos dan haciendo estas caretas. Son netamente de aquí las caretas dentro de la parroquia mismo la elaboran. Tenemos también el tridente. Este prácticamente es el arma del diablo, es el arma, decimos que ahí coge a sus presas, con eso ataca, con eso se defiende todo. Ese es el tridente, el arma del diablo. Queremos hacer una cordial invitación a todas las personas que vengan a Alangasí y que conozcan las costumbres y tradiciones que tenemos dentro de nuestra parroquia, especialmente en la Semana Santa. Muchísimas gracias a nuestro vecino desde el sector de Alangasí.
Vamos a continuar dialogando con Valeria. Valeria, en principio hiciste referencia al tema escultórico de nuestra ciudad, a la importancia que cobró Quito para el mercado de este tipo de figuras, y nosotros ahora que estamos rodeados acá en el Carmen Alto de tantas obras que representan la vida de Cristo, también las avocaciones marianas, ¿por qué y también cuál es el papel que juega María en este espacio de la Semana Santa? Qué bueno que me preguntas eso porque me ayuda a explicar un poco mejor. Entonces, el Cristo en estado de pasión y penitencia representa y enseña, como te digo, toda escultura tiene un objetivo pedagógico. Lo que enseña Cristo es hacer una reflexión interior para encontrar el motivo del pecado y poder salvarse. Es lo que ofrece la imagen de Cristo. Y en Quito, la imagen dolorosa de Cristo, es decir, poder a través de la penitencia salvarnos del pecado del comercio irregular, del pecado de la conquista, del pecado de la violencia. En el caso de María, no podemos pensar la una figura sin la otra. El caso de María, como tú le puedes ver en casi todos los cuadros, tiene un manto y una capa que cubre a la población que está debajo. Ahí se cubren obispos, reyes, pero también penitentes, mujeres, solas, indígenas, afrodescendientes, gente que uno no sabe, mestizos. María representa el religamiento o la cohesión de la comunidad criolla, de una comunidad que está llena de conflictos y tensiones, y María le acoge. María redime como madre al conjunto de la comunidad. Después de que a través de Cristo tienen la penitencia, María les acoge con piedad y les salva como comunidad. Entonces, por eso María es considerada como el símbolo de la unidad de la comunidad y la piedad para salvar a los pecadores. Entonces, tiene nombres en Quito muy interesantes. Está María la Borradora, que está ahorita ubicada en San Roque. Es una imagen colonial. María borra los juicios que van a condenar a gente a través de la justicia, digamos la justicia política. Le van a condenar a alguien que ha cometido un crimen, pero María le perdona y le borra los juicios para salvarle. Y también con la proximidad que tenía con el ex penal, o sea, justo ahí. Sí, y era como, a ver, ¿qué juicio? Porque te casaste con alguien que no era de tu estamento, entonces has cometido un crimen y te vamos a juzgar. Y ella borra los juicios. Esa es la borradora. María abogada es otra imagen. María te apela a tu favor ante el cielo y ante la justicia y ante todo para salvarte, porque a pesar de que has cometido crímenes o que has cometido irregularidades o que has sido víctima, ella te puede salvar. Entonces casi que María, algunos hemos trabajado la idea de que María es como una justicia alterna a la justicia colonial. Si la justicia colonial te juzga y te condena, la Iglesia, es decir, María, te acoge con piedad y te permite una nueva oportunidad. Esto permite que mucha gente, esto fue primero dedicado a las élites, es las élites que ya no aparezcan como unas élites violentas, sino que las élites puedan representar a su comunidad. Pero luego otros actores acogen esta imagen y dicen, María me está diciendo a mí que tengo derechos. María es mi abogada, empieza a decir los mestizos, la plebe, empiezan a decir las comunidades indígenas, María es mi abogada, y los criollos dicen, no, María es mi abogada. Y entonces a través de la imagen de la María se negocian algunas acuerdos que debía hacer esa sociedad, que de lo contrario hubiera sido solamente violenta. También ahí poner en evidencia lo que pasa en nuestra capital, que tiene varias vírgenes, ¿no? Está la Virgen de la Merced, está la Virgen de Legarda y bueno, algunas otras imágenes también que forman parte de esta representación. Contarles que en el sector de Puellaro existe un desfile específicamente el día martes y viernes santo, en donde 12 andas son trasladadas alrededor del pueblo en una congregación masiva y a la que le invitamos a que puedan observar en este reportaje desde el sector de Puellaro en la ruta escondida. Esa no sabía. La Semana Santa en Puellaro se vive con mucho fervor religioso, con mucha fe, y las historias y tradiciones que nos acompañan durante siglos se han mantenido, se podría decir, en un 95% casi intactos. El Viernes Santo, que es la representación más grande de fe que se hace aquí, iniciamos desde primeras horas de la mañana con la elaboración del Monte Calvario en todo el altar mayor. La representación de la muerte y pasión de Jesús en el Vía Crucis a las 11 de la mañana.
en donde la mayoría de la comunidad y la población participamos. Es así que nos vestimos a veces de Marías Magdalenas, de mujeres de Jerusalén, los hombres bien uniformados, montados a caballo con sus armas, sacerdotes, tenemos a Jesús, una representación tan real que atrae a multitudinaria gente. Y en la noche vamos a tener la ceremonia del descendimiento, que consiste en que los santos varones vestidos de blanco bajan el cuerpo de Jesús de la representación del monte Calvario que se hace en el altar mayor. Llevan el cuerpo de Jesús hasta el Santo Sepulcro, que es la anda más grande y de mayor peso, y salen a este hermoso recorrido. Aquí en Puellaro, la Semana Santa, al vivirse con mucha algarabía y sobre todo con muchas tradiciones que hemos arrastrado por siglos, hemos hecho la representación de algunas cosas únicas que se viven aquí. Aquí podemos ver, este es un santo varón, esta es su vestimenta que se la lleva con honorabilidad. Acá tenemos el Santo Sepulcro. Dentro está el cuerpo de Jesús, el mismo que se lo baja del monte Calvario y es bajado por los santos varones. Ellos con sus blancas vestimentas descienden la representación del cuerpo de Jesús y lo llevan hasta la anda donde va a estar este domo totalmente de cristal, ya digámoslo ahora. Acá tenemos también a los cucuruchos, los mismos que son los encargados de resguardar el orden en las distintas actividades que nosotros realizamos en la Semana Santa. Están cordialmente invitados a que visiten Puellaro y vivan de cerca las historias, costumbres y tradiciones de la Semana Santa que se mantienen intactos por siglos. Muchas gracias a Carmita Buitrón desde Puellaro y continuamos con Valeria ahora a consultarte sobre el papel que juega la interculturalidad y las diferentes identidades en la Semana Santa quiteña. Bueno, quisiera recalcar que tal vez la contribución fundamental de la Semana Santa original, que era la de la época colonial, es la entrada de un público anónimo dentro de la fiesta religiosa, ¿no? Ya no es la nobleza, la plebe, la iglesia, las comunidades representadas como a través de sus aristocracias también, sino el sector masivo, ¿ya? Entonces lo popular es parte de la Semana Santa. En términos de interculturalidad, eso también es importante. Segundo, la interculturalidad en el patrimonio de la Semana Santa para Quito muestra cómo la riqueza de este primer momento de encuentro entre la cultura católica reformada y la cultura andina a través de sus propios demandas, sus visiones de cómo negociar con la sociedad colonial, sus caciques, sus autoridades, su cultura agraria, su calendario, todo lo que era la cultura andina, sus autoridades, su calendario agrario, sus lenguajes, su poética, se mezcla en la música, en la imagen y en la presencia con el catolicismo reformado que marca algunas pautas fundamentales en la Semana Santa Católica. Hoy en día, además, Quito es una ciudad intercultural, no solo a nivel de lo barroco católico y la entrada de lo andino dentro de lo barroco, sino que Quito fue un lugar de procesiones de todo el continente para la Semana Santa. Ya desde la época colonial venían de Cali y Popayán para la Semana Santa Quito, y luego se hicieron grandes Semanas Santas en Popayán y Cali a la imagen de la de Quito. Y hoy mucha gente va a la de Popayán porque es un acto cultural famosísimo, viene de la imagen de Quito. Entonces Quito es un referente también de interculturalidad regional. Hasta el día de hoy acude gente de distintos lugares del mundo andino para esta fiesta mayor en Quito. Y además Quito hoy es una ciudad no solo interétnica, con pueblos y nacionalidades, con esta antigua tradición, digamos, andina, pero también con esta antigua tradición de la primera modernidad, que es el barroco, sino también es un lugar que está habitado por gente de todo el mundo, es una metrópoli cosmopolita. Entonces, es un lugar muy rico en lenguajes. Si decimos que Quito es una capital de biodiversidad, del nivel más alto a nivel mundial, el Ecuador y Quito, dentro del Ecuador, es el país más megadiverso en términos biológicos, podríamos decir que también lo es en términos culturales.
Valeria, también, sin alejarnos de lo institucional, el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría para preservar y también para trabajar en estos patrimonios es súper importante. Te agradezco por considerarlo así. Trabajamos y aportamos a un trabajo que es de más tiempo y que tiene una visión de futuro también, de justamente ver la riqueza de los distintos patrimonios culturales de la memoria de la ciudad en muchos niveles. Por un lado, está todo el tema de encontrar en el territorio su memoria histórica. No concentrarlo en solamente un espacio de la ciudad. Es decir, hoy, por ejemplo, la Semana Santa tiene lugar en el centro histórico, que es tradicional, pero también en la Magdalena, ¿ya? Por otro lado, rescatamos el aporte el papel clave, más que aporte, el papel clave que tienen lo que llamamos las parroquias rurales en todo este relato de la cristiandad en el momento de la penitencia, que es la Semana Santa. Ahí toda la simbología que maneja el lenguaje del patrimonio intangible, de la cultura, del ritual, estos festivales que nos sorprende cada vez que vamos a nuestro entorno rural tan cercano y vemos esta cultura ancestral y decimos, qué rica es nuestra cultura. Bueno, eso es de una riqueza incomparable en términos de justamente las artes y la cultura a nivel mundial. Eso que se hace en Zambisa, eso que se hace en Alangasí, lo que se hace en Puéllaro, pertenece al gran patrimonio de la cultura universal, ¿ya? Y tiene una expresión fina ahí. Saber, nuestra intención en la Secretaría de Cultura es articular todo lo que sabemos en torno a la investigación de museos con lo que tenemos que saber sobre el territorio y la participación social en este goce del patrimonio, en este conocimiento del patrimonio. Entonces, justo lo que estamos haciendo es combinar una estrategia de territorio, de presencia en todo el espacio del Distrito Metropolitano de Quito, de comprensión y valoración, una estrategia también de investigación científica, académica, que acompañe la expresividad para entrar en un diálogo con la investigación, porque no hace falta, no nos hace bien simplificar el lenguaje del conocimiento y suponer que solamente tenemos que escuchar, tenemos que aportar ese conocimiento del patrimonio cultural, y para eso hay especialistas que hay que pedirles que salgan un poco a veces de cierto claustro que puede ser la universidad para entrar en un diálogo serio sobre lo que tenemos. Valeria, también ahí nosotros comentarles sobre una de las actividades más importantes que tiene Semana Santa y que la Secretaría le da especial énfasis a través de la Fundación Teatro Nacional Sucre, como es el Festival Internacional de Música Sacra 2024. Nosotros vamos a ver un reportaje y luego te vamos a pedir también que nos comentes los elementos que ingresan dentro de este festival. Con gusto. Muchas gracias. Estamos aquí en esta hermosa iglesia de la Compañía de Jesús, lugar emblemático de la ciudad de Quito y uno de los escenarios del Festival Internacional de Música Sacra. Durante 11 días hemos vivido en este y otros espacios como iglesias patrimoniales, teatros, salas de conciertos, este festival que tiene como objetivo mostrar la diversidad a través del rito, el arte y la cultura. A continuación les presentamos un pequeño resumen de nuestro festival. Creo que es un momento en el que uno se cuestiona muchas cosas, o sea, la vida, la muerte, cómo las dos cosas no son una sin la otra, confluyen, y creo que la emoción que más representa en este momento es incluso hasta, no sé, felicidad, o sea, como entender que a pesar de que algo se acaba hay un legado también, y eso es importante. Entonces, me parece muy bien que a propósito pues de la Semana Santa se dé este tipo de conciertos y mucho más en los templos católicos que son el emblema pues. Totalmente contenta de que se sigan cultivando estos espacios que tan necesarios se hacen para poder fortalecernos y uno de los espacios de la música precisamente que se generan a través del Festival de Música Sacra es el espacio idóneo para podernos encontrar, para podernos abrazar y para saber que hay cosas buenas todavía por hacer. Y el Festival de Música Sacra es importante porque permite mantener vivo, traer a esta memoria generacional, esta memoria colectiva que tiene que ver con este sentido espiritual del ser humano. Entonces, es por eso de vital importancia que se genere esta posibilidad
de que las diferentes manifestaciones de sentir su espiritualidad del ser humano tengan un escenario, tengan un espacio en el que podamos acercarnos. Continuamos en este programa especial sobre la Semana Santa y ahora Valeria también que nos comentes la experiencia que ha sido en participar de este Festival 2024 de Música Sacra. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención específicamente? Bueno, me di el gusto de inaugurar, primero fortalecer, como hemos hecho con la alcaldía, el Festival de Música Sacra, que es un festival tradicional, tiene cerca de 20 años. Entonces es un festival importante de la ciudad y nosotros hemos acompañado y fortalecido. Hay una curaduría muy importante de este festival que tal vez empezó siendo música religiosa para pasar a ser en este momento una música de las distintas sacralidades, pero sobre todo es el Festival de Música Académica de la ciudad, sumamente interesante, y tuve el gusto de ver en la inauguración una composición hecha por un miembro de nuestros elencos, que es Giovanni Mera, que compuso la obra Sumac Misa, que es una conjugación como lo que hemos venido hablando de los pautajes de la ritualidad católica, pero asumidos en la lengua quichua y mezclados con parte de la ritualidad andina. También escuché a Elena Can, una organista que tocó en el órgano de la Compañía de Jesús, obra del periodo del barroco y también música contemporánea en este órgano antiguo que es parte de la compañía. Tuvimos el extraordinario concierto que tuvo lugar en la iglesia de Catalina de Siena, porque hay que decir que todo este festival de música clásica destinada que se llama de música sacra tuvo lugar en distintas iglesias de la ciudad y teatros también y de diferentes credos, súper interesante. Y una muy linda que me pareció extraordinaria fue la que tuvo lugar en Santa Catalina de Siena, en donde habían unos cantantes de ópera, entre ellos debo destacar a Lisandro Lor, un maestro de la voz contralto que cantó extraordinariamente la música del barroco y luego música contemporánea. Entonces, una de las características interesantes de este festival es cómo se ubica en distintos lugares, cómo hay una actualización de la música académica en lo contemporáneo, pero también lo histórico de la época que es pertinente para la Semana Santa, que es del barroco, el uso de instrumentos patrimoniales que están en la ciudad, la participación de nuestros elencos, compositores como Giovanni Mera y la obra también de Simón Gangotena, que es el director musical de la fundación, de los elencos que están en la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y también vimos maestros como Antonio Arnedo de Colombia, que con Colectivo Colombia presentó una bellísima música contemporánea con instrumentos andinos. Valeria, también ahí hablar un poco acerca de la temática que tiene este año el festival, que es el rito. ¿Por qué abordar el rito? Sí, bueno, la idea es como que no podemos reducir el concepto de sacralidad a una religión, sino a un conjunto de expresiones, de expresiones y prácticas religiosas, y el rito es un momento de transición espiritual entre la vida mundana y la evocación de los dioses. En el rito hay ritos ancestrales, ritos de distintos pueblos y nacionalidades, los ritos religiosos amazónicos, los ritos o la liturgia católica, hay ritos personales también, estados en los que uno puede conectar su vida material y mundana con la espiritualidad. El rito evoca la conexión entre la espiritualidad y la vida mundana. Y un acto musical, hay compositores que justamente componen en torno a esta escalera que es el rito. También ahí comentarles acerca de las diferentes actividades y también la oferta que van a tener nuestros museos durante esta Semana Santa. Vamos a ver un reportaje junto a Fundación Museos de la Ciudad, quienes nos van a brindar también muchísimos más datos y también la invitación a que los visitemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ixcal Mesías, mediador educativo del Museo de la Ciudad, y les cuento que en la Semana Santa hemos preparado diferentes actividades educativas en los 5 espacios de la Fundación Museos. Aquí en el Museo de la Ciudad vamos a hacer un recorrido especial dedicado al pecado y la culpa. Es un recorrido que se vincula con la Semana Santa, así que si no tienen todavía planes, no saben qué hacer en este espacio que se nos viene, en estas fechas importantes, vengan acá al Museo de la Ciudad. Además, recuerden que a lo largo de todo el centro histórico se van a hacer una serie de actividades. ¿Qué más les quiero contar?
que este de un espacio no solamente para la religiosidad, sino que de un espacio para reflexionar sobre prácticas culturales desde la época precolombina hasta las épocas actuales. Justamente aquí nosotros proponemos hacer una relectura crítica de la historia, misma que va a ser compartida con todos nuestros visitantes. Así que si no tienen todavía planificado nada, vengan al Museo de la Ciudad. Estamos listos para recibirles de brazos abiertos. Y además recuerden que con el Metro de Quito no se demoran nada. Lo toman desde el sur, lo toman desde el norte y en un tris llegan hasta acá. Con este reportaje y con todo lo que hemos podido abordar en este programa especial, sin duda alguna podemos decir que Quito es una ciudad riquísima en cultura, en expresiones y también en todo lo que conlleva en el desarrollo también que ha tenido nuestra ciudad para el pensamiento. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos del mensaje que quieras brindar a quienes están viendo este programa. Bueno, a través de esta entrevista, gracias Homero, hemos visto distintos pasajes de lo que sucede culturalmente en Quito. Tenemos entonces un patrimonio ancestral que es en sí ya rico porque es intercultural desde la época colonial, la modernidad barroca y las tradiciones andinas y su ritualidad se mezclan en la Semana Santa quiteña. Es un rito que forma parte de nuestra memoria como ciudad. Al mismo tiempo tenemos producción cultural contemporánea que hacen nuestros artistas, tenemos la producción de sentidos culturales para la cohesión social en todo el territorio, en las parroquias rurales. A ello contribuyen distintos actores, artistas, las comunidades y las instituciones. Manténganse informados de lo que sucede en la ciudad, que se borre el mito de que en la ciudad no suceden cosas, porque es todo lo contrario. Es una de las ciudades, como hemos dicho, más megadiversas en términos culturales y con una gran expresividad que estamos hoy apoyando para que sea visible, para que sea valorada y para que sea disfrutada por la comunidad y la ciudadanía. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos y también a quienes se han conectado a este programa especial. Como ya lo he comentado, sin duda alguna Quito es un espacio en donde cada rincón preserva patrimonio y también tiene muchísimas historias para contar y sobre todo para descubrir y aprender. Soy Homero Arboleda, agradecemos al Museo del Carmen Alto por acogernos y también por brindarnos el espacio para traerles a ustedes este programa especial sobre la Semana Santa quiteña. Hasta aquí nuestro reporte y también hasta aquí nuestro programa especial. Esperamos lo hayan disfrutado y sobre todo que aprendan mucho más de lo que Quito tiene para compartir. Hasta luego. Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito.